Buenos hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios. Qué hermoso que es compartir la palabra de Dios, qué hermoso que es leerla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Esto es necesario para poder llevar una comunión constante con nuestro Padre Celestial. Es importante, hermanos, entonces desarrollar una vida de lectura, de aprendizaje, de enseñanza de la palabra de Dios, aplicándola cada día a nuestras vidas. Terminamos entonces el mes de la Biblia hablando sobre la palabra de Dios y después de una semana de receso estamos de vuelta para compartir un tema bien importante en la vida de todo cristiano. Un tema que ha generado inclusive controversias por la forma en que lo hacemos. Y estamos hablando de la oración. Es importante que un cristiano desarrolle una vida de oración, porque la oración nos mantiene la comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando alguien lee la Biblia, Dios le habla. Y cuando alguien ora, le habla a Dios y Él nos habla a nosotros. Entonces, ¿cómo usted va a tener comunicación con Dios si usted no ora? Es importante entonces desarrollar una vida de oración en todo cristiano. Alguien dijo que un cristiano es tan fuerte espiritualmente como lo es su vida de oración. No puede crecer la relación personal con el Señor sin orar de la manera correcta. Y vamos a estar hablando durante días sobre la oración, pero antes de seguir adelante en la oración, tengo que aclarar un punto importante que ha sido de mucha controversia hoy en día y continúa siéndolo. Vamos a ver qué es la oración primero, porque hay una diferencia muy grande entre orar y rezar. Aún en las escuelas nos quieren enseñar a los niños a rezar, cuando rezar es repetir y orar es comunicarse con Dios. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación íntima con el Señor y que expresamos con nuestras propias palabras, haciendo reverencia a Dios con un corazón humillado. Eso es la oración. Note lo que nos dice Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Note, no dice rezar, dice oraréis, me oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuando queremos conversar con Dios, no rezamos, oramos. Esa es la palabra bíblica para comunicarse con Dios. Y orar viene del término latín orare, que significa hablar, rogar. Ya tenemos entonces la definición de orar. Ahora vamos a dar la definición de rezar para que no exista más controversias en cuanto a esto. Hay una gran diferencia entre orar y rezar. Rezar viene del latín recitare, que significa repetir, y consiste en repetir de memoria palabras establecidas por otras personas y no palabras propias. Entonces, cuando usted reza, usted está repitiendo de memoria algo que otro escribió o dijo. Pero cuando usted ora, usted está hablando, se está comunicando con Dios. Ahí tienen la diferencia. Cada quien saque su propia conclusión.
El Señor Jesucristo se refiere a esto, a lo de rezar, como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. Note lo que nos dice Mateo, capítulo 6 y versículos 7 y 8. Estamos hablando bíblicamente. Dice Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. En otras palabras, esas repeticiones de memoria no son escuchadas por Dios. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, conversa con Dios. No repitas lo que otro ha dicho o ha escrito, porque eso lo repites de memoria. Y Dios mira y escucha el corazón y lo que tú le dices a Él con un corazón sencillo y humillado delante de Él. Oramos para pedirle a Dios que nos muestre su voluntad para con nosotros y entonces conformarnos a ella. Es importante orar dentro de la voluntad de Dios. El mejor ejemplo en oración para nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Él pasó gran tiempo de su vida en la tierra en oración para mantener comunión con su Padre. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Miren lo que nos dice. Allí rápidamente buscamos Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Noten la palabra en la Biblia. Se apartaba a un lugar desierto para estar a solas con su Padre y oraba. O sea, conversaba con el Señor. Oraba muy temprano en la mañana, antes del alba. Era comunicarse con su Padre antes de iniciar el día. Ese es el ejemplo para nosotros. Cristo oraba en todo momento. En la mañana muy temprano, antes de cualquier milagro, antes de enfrentarse a un desafío, Él oraba. Ante las tentaciones, Él oraba. Ante las situaciones difíciles, como fue el caso en Getsemaní, Cristo oraba. Bíblicamente, la palabra para comunicarse con Dios es orar. Entonces, Mateo 14:23. Mateo 14:23. Miren lo que nos dice. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dos cosas se repiten aquí. Uno, él oraba. No repetía oraciones de nadie, no rezaba. Oraba al Padre. Y número dos, siempre buscaba estar a solas para orar. Muy importante. Estar un tiempo a solas con Dios era prioritario para el Señor Jesucristo. Dejaba tiempo de su horario, que era muy ocupado, para estar a solas con el Padre. Cuando pasamos tiempo a solas con el Señor en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y los desafíos de la vida. Entonces, es importante tener un hábito de oración con nuestro Señor constantemente. Busque del Señor en oración y esto le ayudará a crecer espiritualmente. Que el Señor les bendiga.